Seguramente algunas de las cosas que diga, naturalmente, no las vais a compartir o vais a tener vuestra reticencia sobre lo que yo os digo. No es, esto solo son opiniones, ninguna doctrina, nada que yo quiera imponer lo que es la única verdad, en absoluto. Solo son absolutamente opiniones. Si habláramos de fútbol, habláramos mucho de fútbol, todo sería todavía mucho más cuestionable. Como estos son de relaciones humanas, de relaciones personales, lo que es un vestuario, lo que es una disciplina, lo que es el resolver problemas o conflictos, la cohesión de un grupo, el estilo de comunicación con los jugadores o el estilo de comunicación con los medios de prensa, la motivación, el liderazgo, todo son cuestiones que no son opinables. Quiero decir que cada uno lo hace de acuerdo a su forma de ser y a su carácter, ¿verdad? El entrenador es esa persona que es capaz de dirigir a un grupo de capacidades y de talentos diferentes, hacerla rendir, generar un clima de armonía y obtener un buen resultado. Eso yo creo que es, digamos, la definición de lo que es un entrenador. Hace poco, estando en Inglaterra, el día que fuimos a jugar contra los ingleses, hablando con Rafa Benítez, me hablaba de que en Inglaterra había pocos entrenadores. Bueno, no es que hubiera poco, había muchos entrenadores, pero que él entendía que no había grandes entrenadores. Y yo le decía que en España somos afortunados de que hay muchos entrenadores y muy buenos. Él mismo nos ha representado 4 o 5 años en la Premier y yo creo que es un ejemplo para todos, pero no solo él, sino que hay otros entrenadores buenísimos, no sé, Luis, Guardiola, Emery, en fin, lo que queráis poner aquí, cantidad de nombres y todos con una gran formación y con una gran preparación. Y muchos de ellos, seguramente anónimos, como estáis aquí muchos de vosotros, que tenéis una preparación que seguramente algunos de los que tenemos más eco, pues seguramente no alcanzamos, ¿verdad? No soy un hombre de ponerle fronteras a nada y menos en el mundo del entrenador. Pero sí es verdad que antiguamente venían mucho más entrenadores de los que vienen ahora al fútbol español. Nosotros, y tengo aquí algún compañero que hemos compartido vestuario, pues tenemos una imagen, unas referencias, algunos de los hombres que nos dirigieron, que influyeron decisivamente en que quisiéramos ser entrenadores nosotros, y que tenemos un recuerdo entrañable y de una alta consideración. Afortunadamente, yo creo que el estado del entrenador español, la formación del entrenador español, es cada día mejor. Antiguamente salíamos a Italia o salíamos a Francia o veíamos qué hacían la escuela yugoslava o qué hacían los rusos y estábamos siempre buscando ávidos de información, ávidos de conocimientos y afortunadamente yo creo que ahora nosotros estamos ahí en la punta y que mucha gente pues viene aquí a España, ¿qué hace en el fútbol español? Que muchas veces podemos decir que el ser campeones del mundo es un hecho casual. No, no es casual. Yo creo que no es casual. Que hay muchos entrenadores que la mayor preparación de ellos, la mejor formación de ellos en cuanto al trabajo con las categorías inferiores ha sido muy bueno y que eso es una de las raíces que tenemos ahí firmes de la bonanza de nuestro fútbol, que no es un hecho casual. Sí es verdad que para ser campeón del mundo hay que tener suerte, muchísima suerte, nosotros la tuvimos, pero al mismo tiempo yo creo que el factor de la mejora de la formación del entrenador ha sido vital para que nuestro fútbol esté así. Es un indicador, sin ninguna duda, de nuestro progreso. Antes, yo creo que cada día el entrenador tiene una mayor cultura táctica. Ha habido unos años atrás que yo creo que incluso hubo una fiebre táctica tremenda. Todos creíamos que con una buena organización, con una táctica buena éramos capaces de ganar. Yo creo que hemos logrado ese equilibrio y la mentalidad de todos nosotros está que tenemos que tener buenos jugadores, claro que sí, pero con una organización de juego, que es difícil ganar solo con la organización, muy difícil. Podemos ser un poquito mejores, naturalmente que sí, pero también en ese equilibrio de saber que no todo es táctica, que también tenemos que tener jugadores con buenas condiciones técnicas. El entrenador ha cambiado mucho. Yo tengo mi idea de cuándo ha estado la frontera del antes y el después y permanentemente sigue cambiando, ¿verdad? Yo, por ejemplo, os podría dar 3 ejemplos de 3 detalles de este cambio. Antes yo creo que el entrenador se subía aquí en la tarima e imponía. Ahora yo creo que tiene que convencer con conocimientos principalmente. Antes
el entrenador sabía de todo y no sabía de todo. Ahora, afortunadamente, era él solo el que entrenaba. Ahora, afortunadamente, somos un equipo que el entrenador tiene que saber liderar, tiene que saber gestionar y que él no sabe de todo, pero se tiene que rodear de los mejores y sí que tiene que tener la capacidad para coordinar a todo ese equipo y exigirles, ¿verdad? Y por último, por deciros algo fácil de comprender, que antes el entrenador casi quería influir hasta el pan que tenía que comer el jugador, cuando son cosas insustanciales, que no debe de estar tan preocupado el entrenador de eso, y sí de no desgastarse en cuestiones menores y sí pues prepararse o estar atento de aquellas cosas que verdaderamente son y cuestiones importantes. ¿Cuál sería el entrenador ideal? Si todos nos pusieran a decir cuál es el entrenador ideal, ¿no veis esto como algo que yo soy así? No, a mí me gustaría ser como me gustaría ser. Yo creo que tiene que ser ejemplar, porque el poder de un entrenador depende menos de sus palabras y más de su ejemplo, que tiene que ser íntegro, moralmente íntegro, una persona que esa integridad le lleve a la confianza de los jugadores, que se tiene que ganar el respeto todos los días, no imponerlo, ganarse el respeto de los que tienes a tu cargo, porque hay demasiados ejemplos de entrenadores autoritarios, ¿verdad?, que han fracasado y al que sus jugadores yo creo que no desean ni recordar. Por tanto, yo creo que es una de las cualidades que debe de ser. Hablo en el ideal, y por favor repito otra vez que no quiero con esto que nadie de lo que yo diga pueda estar de acuerdo. Seguramente sería contestado por cualquiera de vosotros. Está obligado a estar permanentemente en continua formación. El fútbol es muy complejo y hay un cambio constante y tiene la obligación de digerir correctamente los nuevos conocimientos y ser, por supuesto, un líder moral y tener la influencia por autoridad moral. Y también debe ser vocacional. La vocación es un elemento clave. Yo creo que todos los que estamos aquí somos vocacionales. Veo mucha gente joven que yo les digo, antes a no sé quién se ha hecho una foto conmigo, le he dicho, hombre, sois entrenadores, pero casi estáis en la época de ser jugadores. No está mal. Hay algunos que empiezan demasiado joven, pero que todos los que estamos aquí yo creo que somos vocacionales. A veces la vocación se ve agredida por la búsqueda del éxito rápido, que no tenemos el pozo suficiente para ser entrenadores y queremos ir avanzando y queremos llegar antes o demasiado pronto, y el entrenador también necesita ese periodo de aprendizaje. Y también debe ser un buen observador y estar atento a lo que se dice y a lo que se calla, a los gestos y a las acciones de los jugadores, que muchas veces su lenguaje no verbal es muy rico y que nos va a dar a decidir el tipo de intervención. En esta entrada, antes de hablar de las tareas del entrenador, sí me gustaría decir que también el entrenador o los entrenadores de fútbol, en todos los niveles estamos para defender el fútbol, Y muchas veces nos equivocamos, queremos defender, bueno, pues un saque de banda, una falta, nos enojamos rápidamente por cualquier cuestión que muchas veces es una cuestión, bueno, pues de lo que es el fútbol, y nos olvidamos muchas veces de lo que es nuestra pasión. El que hay aquí, no sé, 400 personas hay, 400 personas aproximadamente, indica de que esto es nuestra pasión, esto es nuestra vocación, y que al mismo tiempo le queremos al fútbol, y por eso tenemos que tener, yo creo que tenemos que poner el máximo interés en la defensa de lo que es nuestro fútbol. Son muchas las tareas de un entrenador, pero hay dos grandes cuestiones por delante. Dos grandes cuestiones. Una es, está claro, la influencia del entrenador en la estrategia deportiva, en lo que debe de ser, cuál va a ser su acción, y en plantear un estilo de dirección, la segunda. No sé si es un poco pedante, gestionar un vestuario tiene que ver con el factor humano, como os decía antes. De esto vamos a hablar, aunque en la estrategia deportiva, sin profundizar mucho, pues claro que el entrenador debe de establecer un plan que debe de llevar adelante. Primero, tener una idea de juego, de cómo queremos jugar. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a la selección, pues estaba todo preparado. Nosotros no hemos tenido ninguna intención de borrar ninguna huella del pasado, ni desviarnos de lo pasado, pero sí, claro, que algún toque le hemos dado.
Y esa idea depende de los jugadores que tengas. Puedes tener una idea, pero si no tienes jugadores no puedes ir adelante. Por tanto, en la estrategia deportiva, lo primero, fundamental, decidir una idea de juego. En segundo, tener método de entrenamiento. En función también de las características de los jugadores, no es lo mismo, y lo sabéis vosotros, muchas de las cosas que digas son obviedades, pero solo son reflexiones que yo creo que también nos van calando a nosotros. Si digo que tenemos que tener método de entrenamiento, que eso es muy importante, los contenidos del entrenamiento, pues estoy diciendo algo que es una realidad, ¿verdad? No es lo mismo un equipo que es físicamente muy fuerte, pero tiene algunas carencias técnicas, que aquellos equipos que son técnicamente más dotados. Pues normalmente pues tienes que tu contenido del entrenamiento no es lo mismo, incluso del espacio que hablaba Franco, no es lo mismo para un equipo dotado muy técnicamente, que puede reducir los espacios, que a lo mejor un equipo que el mismo ejercicio no lo puedes hacer en el mismo espacio con unos jugadores o con otros. O con unos puedes hacerles a 2 toques o un toque o 2 y 1, cualquier ejercicio, y otros pues a lo mejor no le puedes hacer eso, tienes que hacerlo a más toque, ¿verdad? Son muy importantes, por eso digo. En tercer lugar, la selección de jugadores, formar una plantilla. Nosotros, claro que formamos una plantilla, intentamos tener una plantilla estable, al mismo tiempo sin que eso impida pues el que puedan venir nuevos jugadores, pero en un club que tenemos 20 y tantos jugadores, pues intentamos formar una buena plantilla para cubrir cualquier necesidad, ¿verdad? Y construir un equipo, día a día, concentración a concentración. En la selección los experimentos son más difíciles. En un club puedes ir experimentando. Aquí el experimento es pues muy pocos, aunque algunas veces te gustará hacer algunas cosas, pero no puedes porque estás más atado que en un club donde tienes más libertad para actuar. Y también el equipo técnico, en este apartado del desarrollo de la acción de la estrategia deportiva, el equipo técnico es fundamental. Un equipo, el que te acompañe, que no siga al 100% lo que tú piensas, sino que exponga con libertad sus opiniones. Y opiniones en algunos casos discrepantes, ¿verdad? Porque yo creo que todo va en beneficio del equipo. No es, por otro lado, el fútbol provoca mucho debate. ¿Quién no tiene una idea distinta de la que cualquiera el entrenador expone? Y los entrenadores que están por detrás, que forman un equipo, y por eso es un equipo, yo creo que deben de ser también discrepantes y que el entrenador por lo menos le haga pensar. He dicho que la segunda gran tarea está en marcar un estilo de dirección. Un vestuario es un lugar complejo de relaciones humanas, ¿verdad? Todos lo sabemos, en todas las categorías. Esto no es una cosa de arriba ni de abajo, de la élite o del fútbol base, es de todos los equipos. Hay chavalines complicadetes, más complicadetes, y que un entrenador muchas veces se tiene que volcar con aquel que es complicado, porque el que es buen estudiante, el hijo que tiene es buen estudiante, rubito, ojos azules, majete, un chaval estupendo, pues casi con eso va todo a favor de obra. Y muchas veces el entrenador se tiene que volcar con aquel que es un poco más difícil, aquel que es un poco más complicado, pero sabiendo que tiene buenas condiciones, claro. Soy un convencido, absolutamente convencido, de que las buenas relaciones, según se establezcan, según se desarrollen, estaremos más cerca del éxito. No es tampoco ser absoluto, pero sí es verdad que cuanto más cerca estemos de tener un buen ambiente dentro de un equipo, seguro estamos más cerca. En cualquier grupo, en cualquier actividad, en cualquiera, ¿verdad?, tiene sus singularidades. En el nuestro, en cualquier equipo, y sobre todo en el mundo profesional, nuestros jugadores son empleados especiales. Digamos empleados especiales porque no son como el común de cualquier otra actividad. Hay cosas que son y puntos comunes en lo nuestro y en el mundo de la empresa, por ejemplo, pero en el fútbol hay cuestiones que las distinguen por su celebridad en algunos casos, la gente que son muy famosos, son jóvenes, el historial de cada uno. Como decía Franco, unos ganan mucho, otros ganan menos. Incluso decía antes que los entrenadores tenían que ganar mucho dinero. Pues es verdad que tienen que ganar mucho dinero, debían de ganar mucho dinero, pero hay veces que los entrenadores ganan menos de lo que lo ganan los propios jugadores. Tampoco no estoy en desacuerdo con eso, ¿eh? En nuestro caso hay la mayor singularidad de toda, es que en cualquier sitio, de los 23 jugadores que tenemos, todos trabajan en cualquier actividad. En la nuestra solo juegan 11. Y en la selección solo juegan los 12 que no juegan, los 12 que van al banquillo,
no conocen ni saben dónde está en el banquillo, en la mayoría de los casos. Por tanto, es una situación más extraña de lo que en cualquier otro grupo, y por eso digo que son empleados especiales. No es fácil, y ahí surgen, claro que sí, algún roce, alguna situación que los entrenadores deben de manejar, y también, por qué no decirlo, las influencias externas que tanto daño hacen a los grupos. Por tanto, creo que son especiales, creo que son singulares, ¿verdad? Muchas veces, y hoy me parece que el presidente de la Federación Gallega de Fútbol me preguntaba, bueno, ¿y dónde es más difícil el entrenar o el dirigir un grupo, en un club o en una selección? Pues evidentemente en un club tienes más contacto con los jugadores, ellos te conocen más, te calan al primer día, pero te conocen mucho, y tú les conoces a ellos, sabes perfectamente lo que es. Por tanto, facilita el trabajo. En una selección el contacto es menor, ellos vienen siempre con mucha ilusión a la selección, pero al mismo tiempo el roce que tenemos es menor, hay menos conocimiento, pero por otro lado hay normalmente menos conflictos, tocaremos madera, ¿verdad? Y es más fácil conducir un grupo de una selección que el grupo de un club donde siempre hay algún problema mayor. Pero no hay, yo creo que ningún manual. Cuando hablamos de cuestiones deportivas, pues encontramos, no sé, seguramente Miguel Ángel Portugal os habrá dicho de ejercicios dirigidos a esto, dirigido al otro, y cada uno luego elegís vosotros el ejercicio que es más conveniente, el que más os gusta, el que creéis que es más didáctico, aquel que va a ser mejor para el equipo. Sin embargo, aquí yo creo que no hay, en lo que llamamos el estilo de dirección, no hay una receta única, no hay una receta que sirva para todos los grupos, es imposible. Y yo creo que cada grupo es distinto y el que los manda, por supuesto, es también distinto, y no hay una receta única para Lo importante en un vestuario que es un lugar abierto y sano, es importante que haya calidad humana, importantísimo, y de no perder la perspectiva de dónde vienen los jugadores. Yo creo, no sé si alguno habéis conocido hijos de ricos, la verdad que no hemos conocido, o por lo menos yo he conocido pocos, y esa esencia de lo que es un vestuario, por mucho nivel que tenga ese equipo, la selección española, en fin, los grandes clubs que tenemos en España, yo creo que lo más importante es que un jugador no pierda lo que es la esencia de un vestuario, la naturaleza de un vestuario, ¿verdad? No le pongáis nombre, pongo aquí, no le pongáis nombre si hago algún comentario. Si hago algún comentario va a ser en tono positivo, por tanto, si hablo de alguien, aunque no diga el nombre, va a ser en tono positivo. Difícilmente hable de alguien, con todo lo que tenemos aquí delante, en tono despectivo, ¿verdad? En ese estilo de dirección os decía antes que hay asuntos que reclaman nuestra atención, principalmente por lo que tiene que ver con la disciplina, con la cohesión de un grupo, el resolver conflictos, bueno, el estilo de comunicación, el delegar tareas, la motivación y principalmente pues, cumplir objetivos. Son las tareas de un entrenador. Si hablamos de disciplina, habéis visto que he dicho mantener una disciplina, ¿verdad? No le tengo miedo en absoluto a esa palabra. En el deporte, para conseguir algo hay que ser disciplinado. Bueno, yo creo que en el deporte y en cualquier cuestión de la vida hay que ser disciplinado. Permisivo o duro. Bueno, pues nosotros sí es verdad que nos catalogan de cómo nos achacan, mejor dicho, de que somos demasiado permisivos. La verdad que no hemos tenido ningún episodio desagradable, las cosas han ido bien, no hemos tenido ningún problema, seguramente por la generosidad de los jugadores. Pero lo importante en cualquier caso, que seas más duro, que seas más autoritario o que seas más permisivo, lo importante es que los grupos funcionen y que todos te crean. Es importante que al entrenador le crean, y cuando el entrenador entra en el vestuario, que se note que ha entrado el entrenador, que se note la presencia del entrenador. Y fundamental, no sé si de tener muchos conocimientos y empalagar con muchos conocimientos, tampoco que te encuentres las debilidades, pero que es importante que el jugador te crea. No sé si ahora está más de moda el entrenador autoritario, no, yo lo que sí creo que está más de moda el entrenador cada día más humano. Y exigente, naturalmente que sí. Dice un proverbio, y esto es una cursilería a lo mejor, que dice, no deseas demasiado débil porque te tragarán, ni demasiado amargo porque te escupirán, ¿verdad? Parece, por ejemplo, cuando alabas a un jugador, que son síntomas de debilidad, y por romper un poco la monotonía de la charla, el día posterior al partido que perdimos, el primer partido que perdimos contra Suiza,
Pues yo hablé premeditadamente en aquel momento, porque nosotros recibíamos mucha información de aquí de España, nos decían que no teníamos que jugar con el doble pivote, en fin, ya sabéis, los que estamos en este mundo, la nueva terminología, el doble pivote, que si no tenía que jugar Busquets, que si tenía que jugar fulano, que tenía que jugar 3 delanteros, en fin, bueno, estas cosas que entran dentro del debate que es. Y aquel día yo me posicioné claramente a favor de un jugador que yo creo que no es que le hiciera un favor a él, sino hacía un favor a la selección y a todo el grupo, que era defender a Sergio Busquets. Lo hice después del partido contra Suiza y ahora al paso del tiempo de 15, 16 meses, cada día me alegro más de aquella... Y lo hice con toda naturalidad, con improntas, y fue el momento perfecto para hacerlo. Ahora seguramente no tuviera mérito, ¿verdad? La disciplina se logra con normas y con respeto, no con amenazas ni discusiones. Imponer la disciplina en la derrota es lo peor que puede ocurrir. A nosotros os decía antes que nos acompaña una fama de buen chico, que tampoco lo soy, sinceramente lo digo. Pero tampoco voy a hacer un ejercicio de demostraros lo contrario. Si lo pensáis así, ¿por qué os voy a intentar convencer de lo contrario? Pero soy convencido de que la bondad beneficia, que si acaso hay alguna cosa mala, es la maldad. La maldad no tiene recorrido. Hablábamos antes también de la cohesión del grupo, en lo humano y en lo futbolístico. Sin eso, ¿qué podríamos hacer en el concurso sin los demás? Es imposible. Si estamos unidos seremos más fuertes. Por ejemplo, al decir la roja, que a lo mejor muchas veces decimos la roja, y algunos incluso puedes considerarlo un término feo, pero al decir la roja, el mensaje que llega es que somos un equipo unido. De verdad, cuando decimos la roja, es una sensación de decir, esto es un equipo unido. ¿Cómo se logra esta unión? Tampoco es que nadie tenga la magia para coger y decir en este momento nosotros vamos a ser un equipo cohesionado, vamos a ser un equipo en el campo de buenos compañeros, de buenos amigos. Es difícil ser buenos amigos en un grupo de 23 en donde todo el mundo tiene la vanidad, las ganas de jugar y de llevarse todos los honores, pero son 23 tíos que no pueden jugar todos, ¿verdad? Y os pongo aquí una serie de puntos. En primer lugar, ganarse su confianza. Nosotros en la selección empezamos después de un gran éxito que fue la Eurocopa del 2008. Y nosotros nos teníamos que ganar la confianza de ellos. Y además que ellos tuvieran el respeto debido y el cariño que no debían de olvidar del anterior entrenador. Naturalmente que no, pero nosotros nos teníamos que ganar el respeto de ellos. Nos pasó también con el Real Madrid, veníamos de la cantera, sabéis todo lo que significa venir de la cantera al primer equipo, bueno, siempre te cogen con un cierto recelo, veníamos del campo de tierra al campo de hierba, y eso es importante que unos y otros en la selección en el Madrid, pues ganarnos su confianza cuanto menos, ¿verdad? No digo si su afecto, pero sí su confianza, que nosotros no éramos unos impostores y que no veníamos a intentar suplantar a nadie, sino a seguir el trabajo que el anterior había hecho. En segundo lugar, conocer y compartir los objetivos. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? 3 principalmente, principalmente 3. Era mantener nuestro estilo de juego. Yo creo que un estilo de juego que está más allá del que venga fulano o mengano, que ojalá cuando nosotros nos vayamos, ¿verdad? Pues el que venga encuentre ese camino marcado. Y además yo creo, no sé si quien lo ha dicho antes, Franco, en el fútbol hay cuestiones que se producen un cierto mimetismo para lo bueno y para lo malo, y cuando hay una corriente positiva y hay una idea de juego, en este caso, hay un estilo de juego, yo creo que eso ya es imparable. Incluso nuestros jugadores sub-21, estoy seguro que van a seguir el mismo ejemplo de lo que están los mayores, y los que vienen por detrás van a seguir esa línea, mantener ese estilo, establecer unas buenas relaciones y, claro, ganar. Sin ganar, estoy seguro que tampoco ni estaría a lo mejor ni aquí, ¿verdad? Los objetivos muchas veces entran en el terreno de los sueños. El sueño nuestro, claro que era ser campeones. El sueño ahora nuestro es intentar ser campeones de Europa. En eso estamos. Hay que apoyarse, en tercer lugar, apoyarse mucho y bueno en lo que hacen en los clubs. Nosotros visionamos muchos partidos y cortamos muchas acciones del juego, muchas acciones. Hay equipos que lo hacen más, hay equipos que lo hacen menos, pero aquello que a nosotros nos puede
valer, lo cortamos. ¿Se lo ofrecemos luego a los jugadores o es una cuestión ya de información nuestra? Pero no solo acciones del juego, sino acciones principalmente a balón parado. Hay en equipos que son más ricos en las acciones a balón parado, otros, bueno, que hacen menos, pero todo eso nos vale pues para que podamos ir en la línea de que lo que hacen en los clubs, porque al final nosotros tenemos jugadores pues del Madrid, del Barcelona, del Valencia, del Villarreal, hemos tenido hasta hace muy poco, del Liverpool, en fin. Y yo creo que ese apoyarse en los clubes es muy importante, ¿verdad? Igual que romper ese escepticismo muchas veces que los jugadores y ese egoísmo propio de las plantillas que muchas veces pues el jugador se vuelve un poco descreído de la persona que les manda, porque han tenido muchos entrenadores, y en fin, bueno, pero bueno, eso es algo que lo genera un equipo. Os decía antes, ¿verdad? Me parece que el talento en el fútbol no es nada si no existe un orden, claro que no. Al jugador bueno, cada día hay que hacerles entender que serán mucho mejores, serán mucho más célebres si el equipo logra los objetivos y si todos jugamos en equipo. Hay que dar libertad, pero con organización. Tenemos la obligación de emocionar a los jugadores. Yo creo que es clave. En un grupo unido, un grupo cohesionado, si no estamos emocionados en lo que es en lo que debe de ser un equipo, difícilmente vamos adelante. Os decía antes, contenidos del entrenamiento, importantísimos. Si el entrenamiento, que tiene unos fines, todos hacemos un entrenamiento con unos fines, me imagino que cuando vamos a entrenar quiero conseguir esto, pero si lo conseguimos de una forma alegre, o a través del juego, o a través de algo que a ellos les sea lúdico, les sea agradable, seguramente la emoción por ir cada día a entrenar será mucho mayor. Y atraemos a los jugadores. La apatía seguramente sea una de las peores enfermedades que tiene un equipo. El entrenador debe de ser justo, no discriminar a nadie y teniendo cuidado con los más jóvenes, ¿verdad? Yo tenía un entrenador que cuando me llamaba por el nombre decía, este está muy bien hoy conmigo, pero como me llamara con el apellido estaba muerto de miedo, ¿verdad? Quiero decir que el entrenador tiene que intentar ser justo, y sobre todo, y por poneros un ejemplo, después de una victoria. ¿Por qué digo después de una victoria? Normalmente algunas veces el entrenador, pues bueno, dice el día después de un partido que se ha ganado, dice, bueno, entrena en segunda división al segundo entrenador, a los que no han jugado, y yo creo que es el día más importante para que el jugador, aquel que no ha jugado, que está un poco fastidiado, vea la mano, vea el trabajo del primer entrenador, es muy importante. Yo creo que eso es clave, ¿verdad? Y combinar bien los halagos al grupo y los elogios individuales. Otra cuestión importante es no ser inmovilista. Los grupos se van deteriorando, todos los grupos. No sé si a vosotros en algún caso habéis tenido una situación de esta. Nosotros cuando llegamos nos decían, Vicente, yo creo que no hay que tocar nada, lo que funciona no se toca, lo que funciona no se toca, y es una frase que vosotros habéis oído también. Claro que nos podíamos haber quedado parados, claro, y hemos tomado decisiones muy dolorosas, muy jorobadas, muy dolorosas, jugadores importantísimos en el pasada Eurocopa que tuvimos, nunca sabes en dónde está el límite del este ya sí, este nos vale, este ya no nos vale. La verdad que nosotros en ese sentido hemos tenido corazón, pero hemos tenido también cabeza, y el 34% de los jugadores que vinieron al Mundial no habían estado en la Eurocopa pasada. Y lo más difícil en esto nuestro era el ganar después de ganar, ¿verdad? Irse adaptando a los tiempos. Tuvimos un entrenador, y Miguel Ángel lo conocerá, se acuerda perfectamente, que llegaba al entrenamiento, llegábamos antes de los partidos. Hablo de adaptarse a los tiempos. Cada vez los jóvenes cambian, ellos ven los ojos el mundo por sus ojos y nosotros solo por los nuestros, pero nosotros tenemos también que cambiar y adaptarnos a los tiempos. Os decía que tuvimos un entrenador yugoslavo por más señas, tuvimos 2 entrenadores yugoslavos que tenemos un excelente recuerdo. Bueno, Portu menos, Miguel Ángel menos de uno que de otro, pero él los reconoce como también grandes entrenadores, distintos. Uno era un aprendizaje por repeticiones que ahora en los tiempos actuales casi está, no sé si alguno lo aguantaría. Y otro era un entrenador más competitivo, más luchador. No eran, bueno, no hablo mucho más de ellos, pero sí que había uno de ellos que antes de un partido nos decía,
no palabra, en su castellano limitado decía no palabra, era que teníamos que estar casi en silencio buscando la concentración. Y ahora, pues la activación viene muchas veces por una música que todos sabéis, ya lo habéis oído. Y tenemos que adaptarnos, porque seguramente la música la active y a lo mejor el estar en silencio pues sería contraproducente, ¿verdad? Quería por romper este discurso un poco hasta aquí que hemos llegado, del primer vídeo, porque yo creo que es un vídeo didáctico, aparte que nos va a recordar un momento importante del Mundial. No quiero ser muy empalagoso con el Mundial, pero es inevitable que nos apoyemos en algunas cuestiones del Mundial, ¿verdad? Y este es un vídeo muy didáctico, muy pedagógico de lo que es un grupo y está reflejado en los 3 porteros de la selección. 3 porteros que Quítale el sonido si puedes. Y representan lo que son los 3 porteros nuestros, los 3 porteros de un gran humanidad, ¿verdad? Los 3 son muy buenos, los 3 son titulares en sus equipos, cada uno tiene su ranking. Y vemos ahora la acción, dale, ponlo en marcha. Este es el penalti, no os pongo el penalti para que veáis la parada de Iker, no lo pongo, sino el resultado final de la parada. Vamos a verlo. Sabéis que es Cardoso, juega en el Benfica todavía, tiró un penalti a Reina unos días antes del Mundial. Estando en el Benfica, jugó un Benfica-Liverpool y tiró un penalti a Reina. Y Reina, pues naturalmente, le dijo su golpeo de seguridad, me imagino que le diría, el golpeo de seguridad es a tu izquierda. Bueno, pues es un dato. Oye, a lo mejor hay gente que tira los penaltis que tiene la habilidad de tirarlos por donde les dé la gana y suave, fuerte o como quieran, porque tienen una gran seguridad. Pero normalmente pues hay una zona de seguridad del que tira un penalti. ¿Lo ha tirado ya? Ha fallado, ¿no? Perdón, es que no lo he visto. Digo, a ver si lo ha metido. Lo ha parado. Y ahora él se dirige a Pepe Reina, pues agradeciéndole la comunicación que había tenido. Esto es la generosidad de un grupo, pues de unos chavales que todos tienen la ilusión de jugar, pero que al final entre 3 porteros solo juega uno. Bueno, otro factor que influye en el buen funcionamiento de un grupo es la resolución de conflictos, porque en todas las familias hay conflictos, en todas las familias hay problemas, en personas que trabajan juntas, aunque no son agradables, pero los hay. Y según resuelva me pongo en lo más básico, en unos niños, en un chaval, en un cualquiera. Antes decía Franco en dar muchas explicaciones, ahora lo comento también eso de dar muchas explicaciones. En cualquier situación, en cualquier equipo, siempre hay algún problemilla, algún asunto que un entrenador, tomando la decisión que tome, sale reforzado o sale debilitado. Son muchas veces pequeñas decisiones que no tienen mayor importancia, pero que un entrenador le va haciendo mejor o le va haciendo peor, o le va haciendo ganarse la confianza de los jugadores o debilitando su posición. Nosotros, la verdad que nunca hemos tenido suerte, nunca hemos tenido conflictos colectivos, si acaso algún episodio individual. Contaría alguno, pero es que tengo aquí las cámaras que me tocan las narices, tío. Y no puedo contároslo, pero de verdad que hay algunos conflictos que son ilustrativos de lo que es un entrenador a un jugador que le pone 45 minutos a calentar y cuando llega el minuto final del partido, en fin, bueno, no cuento más porque si no, dejarlo así. La verdad que en algún momento el entrenador tiene que tomar decisiones dolorosas. En algún momento el entrenador tiene que tomar decisiones que no le gustan y hay que hacerlo recordando que el equipo es lo primero. Y los conflictos se producen, ¿por qué se producen? Primero, por excesiva competencia. Ahí tenemos el caso de 3 porteros que solo juega uno, o cuando tenemos 4 delanteros y solo juega uno, pues hay una competencia que al final eso genera un lío, ¿verdad? Y también por la mala comunicación del entrenador con los jugadores. Y cuando digo mala no es ni poca ni mucha. Antes decía Franco, si yo le estoy diciendo todo el rato a un jugador, mira, no juegas por esto,
Es que hay veces que no puedes estar dando todo el día explicaciones, salvo que quieras caer en un error o que quieras caer en falsedades. Por tanto, en eso hay que tener mucho cuidado. No digo que no haya que tener comunicación, hay que tenerla, pero hay que tener mucho cuidado en los que dices, salvo que quieras caer en falsedades. Y además, porque la propia convivencia, ¿verdad? No solo por la mala comunicación, no solo por la competencia, sino porque la propia convivencia crea siempre algún problema, ¿verdad? ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se desactivan? Esto ya digo que no es que sea una solución. Yo hablo de lo que yo creo que es lo mejor. Muchas veces poniéndonos en el lugar del que provoca un conflicto. El tener comprensión con él es fundamental. El saber esperar. Muchas veces queremos resolver un problema rápidamente y decir, y ahora lo voy a por este y le digo no sé qué, y le digo. Muchas veces hay que saber esperar, tener ese punto de aplomo, de serenidad y buscar el momento más apropiado. Yo creo que es importante, ¿verdad? El saber ceder. Muchos se creen que el saber ceder, el ser flexible, se pierde autoridad. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? En absoluto. Yo creo que hay que saber ceder y no es un síntoma de debilidad. Y también, como no, con sentido del humor, desdramatizando cualquier situación, porque si no en fútbol estás perdido, ¿verdad? Y con una actitud positiva y optimista. No creemos en las multas. Yo creo que no hemos puesto nunca una multa. Creo en el convencimiento, naturalmente. Bueno, sabéis, el estilo de dirección, tengo otro factor que influye en ese estilo de dirección de un entrenador, es el estilo de comunicación con los jugadores y con los medios. Parece, no quiero que nadie de los que llevan más años en el fútbol o que han entrenado más años, bueno, pues parece que se llevaba un estilo mucho más agresivo, parece que casi había que insultar, parece que había que agredir al que le estabas corrigiendo algo. Yo creo que ahora se lleva un estilo más humano. Bueno, cada día menos voces, acercarte a un chaval si ha fallado debajo de los palos, si ha fallado porque debajo de los palos un gol, lo fallan los profesionales, fallan los niños, y cuando le vas a explicar, ¿y cómo puedes fallar? Hay muchos entrenadores que dicen, ¿pero cómo fallas eso? No, ¿cómo fallas eso? No, le tienes que decir que si emplea una seguridad, un golpe de seguridad con el interior, va a ser más fácil que no falle que si no le dices nada, claro, si no le das una solución, que decía antes Franco, ¿verdad? Yo creo que la relación con los jugadores debe ser más abierta, debe ser sincera, sabiendo cada uno en dónde está, sabiendo cada uno la responsabilidad que tiene, porque no podemos olvidar que también el jugador es un poco egoísta, ¿verdad? Y yo creo que ya digo que se ha perdido un poco más de ese autoritarismo y se va a ser más correcto y más humanos. Los jugadores te analizan desde que entras en el vestuario, te buscan tu debilidad, y te buscan y saben perfectamente si llevas ropa de marca o llevas ropa del rastro, ¿verdad? Te van conociendo al momento la colonia que usas o los calcetines que te pones. Sí es verdad que a mí me gustaría, y eso sí trato de hacerlo, que te vean como una persona cercana, muchas veces a través de las palabras y a través también acompañadas de gestos, porque los gestos muchas veces son un mensaje mucho más potente que las propias palabras. Esa mirada, un guiño, un momento del vestuario, una salida, algo que muchas veces es imperceptible, pero que ellos te vean como una persona más cercana que no el entrenador distante, ¿verdad? Y en cuanto a los jugadores, ya digo, es intentarles convencer, compartiendo ideas, no usar mucho la mano izquierda, no abusar de dar muchas explicaciones, no fingir. Os decía antes, es evidente que Franco y yo somos distintos con personalidades distintas, con carácter distinto, porque el entrenador, que es el que marca este estilo de dirección, se basa fundamentalmente en su carácter, en su forma de ser, en su formación y también en su experiencia. Y no hay uno igual al otro. Y por tanto, lo que hace falta, ya digo, que no debemos de fingir, ni yo tratar de imitar. Diréis alguno, joder, Vicente es un poco soso hablando, pero claro, yo tampoco puedo intentar imitar a otros buscando bueno, otras palabras distintas a las que empleo normalmente y el tono que empleo normalmente. Lo que hace falta es que lo que diga, vosotros os lo creáis. No como lo digan ni que... y hay otros entrenadores que tienen otro estilo de comunicación, que no digo que sea ni mejor ni peor, es distinto. Y lo más importante, ya digo, que los entrenadores se les crea. Y por último, en la relación con los jugadores, es importante en esa comunicación el mantener la calma en los momentos de tensión, ¿verdad? Yo siento decirlo.
os lo digo de corazón, hay ahora un área técnica. La técnica se dice, ¿no? Donde nos ponemos para dar instrucciones a los jugadores. Yo no me gusta, o yo por lo menos no veo un entrenador alterado tomando decisiones que a lo mejor son rápidas, tomando decisiones buenas, un entrenador alterado. No lo entiendo, permitidme, ¿no? O sea, no digo que no haya quien lo haga, claro que lo puede hacer, pero yo de lado a lado del área técnica, corriendo, saltando y tal, yo no encuentro que eso vaya a ser bueno para tomar decisiones. Es verdad que son muchos los momentos de tensión que se viven, pero yo creo que hay que mantener la calma, hay que estar acompañado de los que están en el banquillo, que 2 ojos o 4 ojos ven más que 2, 6 ven más que 2, y siempre ese contacto con el banquillo es muy importante, que aquel y otros que a lo mejor de una forma, no sé si está bien dicha la palabra autista, pero nos ponemos mirando así al campo como diciendo, esto lo resuelvo yo. No creo en eso. Creo que también es muy importante la comunicación con la gente que está. No hagáis mucho caso de esto, ¿eh? Son cuestiones mías, pero no hagáis mucho caso de esto. No hagáis mucho caso de lo que yo os diga. En la relación con los medios de comunicación creo que hay que ser sobrio, natural, directo. No es necesario estar todos los días dando lecciones ni empalagando con muchos conocimientos, pero tampoco que te noten tus dudas, ¿verdad? Os decía antes que tratar de imitar a alguien, utilizar mucha retórica en los medios de comunicación es malo, porque las ruedas de prensa son muy importantes para guardar un equilibrio en las derrotas y en las victorias después de un partido es importantísimo, porque eso se traslada mucho al vestuario. Si vosotros llegáis a una rueda de prensa de un entrenador y ese entrenador se muestra muy simpático, muy irónico, muy gracioso, hasta con los defectos del árbitro, seguro que diréis, este ha ganado, si no hubierais visto el partido. Pero si veis a un entrenador que se mete con el árbitro y que busca siempre una disculpa en el resultado, pues sabéis que ha perdido. Sabéis que ha perdido. Lo ideal, ya digo que eso es difícil de mantenerlo, pero es mantener un tono equilibrado, comedido, de decir las cosas que tú crees que debes de decir, pero sin que pierdas ese equilibrio y que el que está viéndote en la televisión después y que no ha jugado sea un buen mensaje para ellos. Porque si estás muy simpático, muy risueño, porque hemos ganado, al final los que no han jugado dicen, y este se creerá que ha ganado él. ¿Sabéis lo que os digo? Es una opinión, ¿eh? También, ¿no creéis que...? En cualquier caso, yo creo que en esa comunicación que hay con los medios, el ser discreto, el no tener o dar filtraciones, ni tú ni todos los que están a tu alrededor, y no dar privilegios a nadie es muy bueno. Y muchas veces el silencio puede ser la mejor manifestación. Y ahora os hablo de un asunto, pasamos ahora a un asunto que yo creo que es de máxima actualidad también, que es el liderazgo, el entrenador. Antes del líder, hablaba Franco del entrenador, cómo se ve en un entrenador. El entrenador debe ser un líder, claro que sí, os decía que debe de notarse la presencia suya en el vestuario, claro que sí. Yo creo en un liderazgo afable, cordial, emocional y compartido. El fútbol es un juego, es algo que nos divierte. No puede ser el fútbol un lugar para el cabreo. No, yo no entiendo un entrenador todo el día cabreado. Un entrenador tiene que intentar ser feliz y transmitir ese optimismo porque es un juego, es algo vitalista, algo que debe de estar en nosotros dentro y disfrutar con lo que haces. No quiere decir eso que no seas exigente, que no seas que tengas una disciplina, pero sí que es un juego que debemos de, como tal, pues disfrutarlo, ¿verdad? El entrenador tiene que ganarse el respeto, debe estar, como os he dicho antes, para cosas sustanciales y no desgastarse en pequeñas cosas, que muchas veces lo hacemos, ser conscientes de las limitaciones, pero al mismo tiempo intentar subsanarlas, no que decir, como tengo estas limitaciones, pues no intento corregirlas, no, debemos de intentar eliminarlas, ¿verdad? Y también delegar tareas, no responsabilidades, porque quererlo manejar todo es imposible y necesitamos de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Apoyarse en los compañeros del cuerpo técnico, fundamental. Tener toda la información, que sean compañeros leales, que sean compañeros bien informados y manteniendo una buena relación con ellos. Si no, es muy difícil trabajar, muy difícil. Sinceridad
y claridad en las relaciones. Compartir con ellos todas las decisiones. Y saber escuchar, y también saber escuchar a los jugadores, os vuelvo a repetir, no son síntomas de debilidad, sino yo creo que es una virtud y significa una gran fortaleza. Vamos a ver otro vídeo, para romper otra vez un poquito este discurso. En esta capacidad de escuchar, os cuento, vamos a ver un vídeo que viene a cuento, claro que viene a cuento, porque nos sirvió para ganar a Alemania, pero no quiero que veáis, páralo, sí, déjalo ahí no me importa. Quiero que veáis esto, que son segundos, ¿verdad?, de lo que os quería decir, del saber escuchar. Nosotros antes del partido, valorando cómo defendían ellos el córner, la defensa zonal que hacían, una defensa zonal, no sé si vosotros podéis apreciar un 4+2 o un 3+3, una defensa zonal un poco activa, que si no hay cosa peor que una defensa zonal que no sea agresiva, que no esté los jugadores... Bueno, entonces hablo con todos los jugadores que iban a jugar aquel día y pregunto, hacemos, ¿cómo defendéis? ¿Cómo atacáis esto? Es verdad que nosotros, y esto lo digo a tono también didáctico para algunos, nosotros yo creo que abusamos demasiado pues, de sacar el córner en corto, porque creemos en eso, porque tenemos jugadores hábiles de distracción, que buscamos un centro desde otra dirección no tan simple como el que hizo Xavi. Bueno, y seguramente abusamos de ese saque en corto. Y aquel día contra Alemania, no sé quién dijo, sí sé quién dijo. Mister, nosotros hacemos esto. Bueno, pues me parece muy bien, pues vamos a hacerlo. Claro, esto lo cuento porque luego sale bien, si no, pues pasaría desapercibido. Pero es verdad que teníamos un tío que pone el pie casi en la cabeza de Puyol, que es Xavi, uno que bloquea, el otro que entra, y es una acción que yo creo que también es didáctica de decir, el entrenador muchas veces, claro que tiene una idea y cómo le gusta hacer las cosas, pero también el que lo va a realizar, el que lo va a desarrollar, si estamos a favor de ellos, pues muchísimo mejor. Eso no pasa nada, yo lo cuento aquí con toda naturalidad y yo creo que eso nos fortalece a los que tenemos que dirigir. No, esto se hace así porque lo digo yo me subo aquí en la tarima y hago... No. Y entonces, si quieres, puedes darle adelante y atrás, vemos la posición de ellos, vemos cómo vemos cómo ellos se preparan para el saque en corto nuestro, vienen dos ahí, me parece, más otro en la salida de Xavi Alonso, y como Piqué hace ahí una especie de un poco de bloqueo. No es exagerado el bloqueo, porque ahora estamos viendo permanentemente en televisión equipos que hacen muchos bloqueos, demasiados, a veces incluso cayendo en faltas, ocasionando faltas, pero tratando de sacar un beneficio para otro compañero, que yo creo que eso es lo mejor que podemos decir. Yo creo que este pequeño vídeo de Puyol y de Xavi y de todos los demás, y de Piqué y de Alonso y de el que se acerca en el saque en corto, es lo sumamente pedagógico para deciros eso, que también un entrenador tiene que saber escuchar, ¿verdad? Y bueno, yo voy a ir acabando, ¿verdad? Que no quiero tampoco ser muy pesado, yo creo que casi llevamos 1 hora. Para ser un buen líder, antes os decía que es el ejemplo y también es la práctica más importante que la teoría, ¿verdad? Para liderar un grupo son importantes 2 cuestiones. Una es tratar a la gente con arreglo a los méritos, tener equidad y también tener sentido común. Por tanto, hay que liderar con el ejemplo. Los líderes no se nombran, aparecen. Y hay que apoyarse en ellos. En mi experiencia he sido testigo de la existencia de líderes de toda condición, aquellos que por currículo, aquellos por antigüedad, aquellos líderes espontáneos o naturales. Nosotros teníamos 2 chavales en el primer equipo, en el Madrid, en el tiempo que 2 chavales que no tenían la gracia de la gente, pero que eran importantísimos para nosotros. Eran gente que se les quería, se les escuchaba y eran unos líderes espontáneos. No eran líderes para la grada, pero eran líderes para el vestuario. Y también, como no, repartir juego entre las personas, entre otras personas. Aquí tenemos a nuestra delegada, que pertenecen al equipo y tienen relación con los jugadores, desde los médicos, el delegado, la jefa de prensa, la delegada, logística, auxiliares y hasta si va por ahí del jardinero, que hay que tenerle a favor, ¿verdad? Y nos hacen la vida a todos muchísimo más fácil. Y termino con lo de motivación. Ya es un tema que ya no quiero cansaros más. Son muchas
Y diferentes las razones que mueven a las personas a rendir. Unos lo hacen por dinero, otros por la fama y otros por el reconocimiento social y el trabajo bien hecho, ¿verdad? Y hay que conseguir que esas motivaciones o en motivaciones individuales pues se conviertan en motivación de equipo. Pero no podemos ser selectivos en la motivación de un grupo, no podemos ser selectivos. Estáis viendo cómo permanentemente todos los equipos, los grandes equipos nuestros juegan un domingo, juegan miércoles, domingo, miércoles. No puede el entrenador presentarse delante de un grupo y decir hoy tenemos el partido más difícil. Es que no se lo creen, no se lo pueden creer. No, por tanto, no podemos tener una motivación selectiva, tenemos que tener, no sé cómo podemos llamarla, una motivación maratoniana, porque es así, porque si no entramos en esa dinámica de cada partido, darle la importancia que creemos y que nos relajamos lo mínimo en cuanto sabemos que podemos poner en riesgo cualquier partido. Por ejemplo, bueno, antes de la final del Mundial fuimos escuetos, directos, precisos y emotivos. Sí, emotivos porque claro que hablamos de Holanda, claro que hablamos de todo el país que está vibrando, hablamos de los niños, pero principalmente fuimos emotivos con los jugadores. No nada especial, pero sí esa emoción que os decía antes que nos mueve a todos a hacer y salir adelante en las situaciones más complicadas, pues yo creo que era el mejor momento, ¿verdad? Muchas veces en fútbol, cuando no se sabe dar una explicación, muchas veces que se dice, no han salido, no sé, en Costa Rica nosotros, iban ganando 2-0, pues perdemos 2-0 por cuestiones absolutamente deportivas, porque ellos fueron mejores, porque ellos jugaron mejor, porque ellos corrieron más, porque ellos estuvieron más atentos, por todo, estaban más juntos, mejor circulación del balón, todo lo hicieron mejor que nosotros. Pero muchas veces cuando no encontramos y no sabemos dar una explicación, o no queremos dar una explicación deportiva, pues buscamos eufemismos disfrazando un poco para justificar algo, que si falta de atención, que si falta de actitud, todas estas disculpas que empleamos en el fútbol que son falsas y la mayoría de las veces tienen que ver con cuestiones puramente deportivas. Y termino, me parece que también Franco ha hablado antes. Y hay una frase o una pregunta muchas veces que toda la gente del fútbol nos hacemos, ¿hasta qué punto el entrenar es un arte o una ciencia? Pues las dos cosas, ¿verdad? Nosotros, pues en la mayoría, no digo yo todos, leemos todo lo que se publica, vemos vídeos, los analizamos, hablamos con personas muy preparadas, con una buena formación, nos asesoramos y ellos pues nos dan la ciencia. Claro que nos dan la ciencia, por tanto hay una parte, ¿verdad? Pero no solo de eso podemos vivir, de la ciencia, también contemplamos pues nuestra manera de desenvolvernos en nuestro contexto, en el vestuario, en el campo de juego, en los entrenamientos. Y esta, digamos, que es la parte del arte, de la artística y de la experiencia de cada uno de nosotros. Así que decía... Y con esto, el convencimiento que Michael Jordan, ¿verdad?, decía que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. No sé si después de todas estas reflexiones que os he dicho, que la mayoría de las cosas son cuestiones que todo el mundo tocamos y hablamos y nada más que están un poquito ordenadas, pero no sé si, bueno, de quien os habla habéis cambiado la opinión para bueno o para malo. En cualquier caso, un abrazo para todos. Ay, perdón, que quiero terminar con no podemos perdernos un vídeo que yo creo que es el traslado de lo que ha sido o el eco que tuvo nuestro fútbol en el mundo y en España principalmente. No quiero perder, sin que os vayáis sin ver este vídeo también de 10 segundos o 15 segundos de un jugador que el equipo contrario le valora su forma de proceder, su forma de ser. Y fue en Español Barcelona, faltaba muy poco tiempo para acabar el partido, el Barcelona ganaba, todos lo recordáis, 1-5, y todo el campo de Sarriá, sus eternos rivales, salen aplaudiendo a un jugador que es un buen ejemplo. Nada más. Perdón, esto sí que lo debería agregar yo. Ponlo del principio.
quiero que lo oigáis con el sonido. Se retira Andrés Iniesta, que agradece la ovación del público. Se retira Andrés Iniesta, entra en el terreno de juego Seydou Keita. Iniesta se va con el cariño de la afición perica, que no va a olvidar. Os decía al principio de la intervención que nosotros estamos un poco en la obligación también de defender el fútbol, y no es una retórica, no es una lírica o pensar que Vicente viene a decir aquí algo que luego el fútbol genera mucha tensión, pero nosotros tenemos la obligación de defender el fútbol porque es nuestra pasión. Es que es imposible, 400 tíos, que vengáis a oírme a mí o vengáis a oír a otras personas. Yo creo que eso es de la importancia o de lo que queréis el fútbol, y no podemos por un penalti más allá, por una expulsión más allá, por una tontería que es el fútbol, esa continuidad de acciones que se producen en el fútbol, que son miles y miles de acciones que en cada partido, que por una acción a lo mejor nosotros nos perdamos los estribos. Nada más. No sé qué iba a decir otra cosa. Que muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias por vuestra atención.